Inglaterra, de los otomanos, Inglaterra para la participación de Palestina, 1947, aquí comienza ya, fíjate Cheo, todavía aparece Jerusalén, todo esto que está acá más claro en el mapa, ya comienza a ser el Estado judío, ¿verdad? El establecimiento del Estado judío y el Estado árabe de Palestina comienza a reducirse de territorio a partir de una partición que hiciese Naciones Unidas en el año 1947, que es cuando, luego del primer congreso, el nombre es así, Cheo, el primer congreso sionista mundial, luego del libro de Teodoro Herr, del Estado judío, busquen ese libro, el Estado judío, Teodoro Herr, se comienza a fundar esta organización mundial sionista y allí se establece la necesidad de crear, ¿no?, un territorio, un hogar que sirviera para los judíos, los sionistas que estaban dispersos en el mundo. Habían tres opciones, queridos compañeros y compañeras, ¿no?, de esta organización sionista mundial, de este libro, El Estado Judío, que es donde realmente, y la negociación que hace Inglaterra, el Reino Unido, con la familia Rothschild, con el barón de Rothschild, y estos banqueros que se mudaron a la City de Londres, es donde realmente con la anuencia de Naciones Unidas, se establece el territorio de Israel, pero que no es una constitución, sino regido por la Declaración de Establecimiento de 1948 de Naciones Unidas, leyes básicas. De modo que Israel no es un Estado, sino que es un proyecto expansionista, 1948. Ahora, importante para que sigamos la secuencia. Luego que se crea, se establece un territorio, un hogar para los judíos, para los sionistas, que también se considera una raza superior, ¿no? Habían tres opciones. Una era una opción de territorio en Uganda, fue la primera opción que se estudió, Uganda en África. La segunda opción, ojo, Argentina en América Latina, en América del Sur, y Palestina, que estaba bajo el dominio y el protectorado del gobierno inglés. Argentina porque eran tierras muy ricas, de igual manera Uganda, pero al final, por ser Palestina y por tener Palestina a Jerusalén, que además ustedes saben, ¿no?, que Jerusalén es la ciudad más sagrada tanto para el judaísmo como para el cristianismo, y es la tercera más sagrada ciudad para el Islam. Entonces, de acuerdo a las negociaciones del gobierno inglés, el documento que le entrega el canciller del Reino Unido, el canciller, que ya lo había mencionado, ¿no?, el canciller Arthur Balfour, le entrega, digamos, estas consideraciones, que este territorio que habían heredado de los otomanos, de la ubicación en la zona de Palestina. De modo que en el 48 no aparecía por ninguna parte el Estado de Israel en eso que era el territorio palestino. Ya lo habíamos mostrado. En este territorio de Palestina no aparecía por ninguna parte Israel, sino que comienza a aparecer luego de que se decide
en ese Congreso Sionista Mundial, y de acuerdo a los postulados del libro El Estado Judío, donde a ellos no les estaba permitido como raza mezclarse con otras, era una raza pura, era una especie de apartheid, se asumen entonces el territorio que era parte de Palestina desde tiempo inmemorial. La pregunta que le hacemos a los líderes cristianos evangélicos: ¿en qué parte de la Biblia, si hay algún versículo que ellos puedan mencionar, hay una parte yo quiero preguntarle a algunos de ellos, de los líderes cristianos, si hay algún versículo de la Biblia que mencione o que diga, ¿no?, que desde el Éufrates al Nilo eso pertenece a los judíos. ¿En dónde dice eso? ¿De dónde sacan? ¿Verdad? Que las tierras que van desde el Nilo, desde el Éufrates al Nilo, le pertenecen al pueblo judío. No hay ningún versículo de la Biblia que lo establezca per se, que no sea producto de interpretación. Porque este problema, el problema palestino, la desocupación que está sufriendo el pueblo palestino de su territorio, que históricamente y milenariamente ocupó, no tiene nada que ver con la religión. No es un problema bíblico, como quieren algunos manipular y falsear la verdad, porque en ninguna parte ni en ningún versículo aparece que esas tierras eran para el pueblo judío. La otra pregunta que le haremos también a cualquier líder cristiano evangélico: ¿acaso Dios está de acuerdo a que en nombre de la religión sea capaz un pueblo de masacrar a otro, de asesinar a otro, de hacerlo, desalojar un territorio en nombre de Dios? ¿Cómo es eso? ¿De cuál Dios hablan ustedes? ¿Cuál es el Dios que promueve que el sionismo deba ocupar un territorio que era de otro pueblo históricamente? Vean el mapa que mostramos. Y que entonces supuestamente un precepto bíblico le da a ellos la autoridad para masacrar, para generar un genocidio a cuentagotas y para despojar a los palestinos de un territorio que les pertenecía. Bueno, tenemos que denunciar que la página de Facebook está bloqueando la transmisión. Bueno, vean ustedes, pues, ¿no? Los que hablan de que esta dictadura, este gobierno madurista, este régimen, es una dictadura, ahora resulta que están bloqueando la transmisión. Bueno, será porque estamos diciendo cosas que están en la historia, sí, que es la verdad de este conflicto o de esta situación o de este despojo. De modo que este tema no tiene asidero ni bíblico ni religioso, porque en nombre de un pueblo elegido por Dios no se puede masacrar, no se puede ocupar y no se puede encerrar, ¿no?, a el pueblo palestino, como es lo que está ocurriendo en Israel. Pero sigamos, Cheo, porque luego va a venir, ¿verdad?, una ley de armisticio, y ya en el año 49, aquí sí miren ustedes el mapa, que no sé si se ve bien, Marconi, el mapa, ¿no? Pero aquí podemos ver, en el mapa que anteriormente mostré, no aparecía, ayúdame aquí, Marconi, ¿no? Aquí, fíjense, la transmisión, más acá, ok. Fíjense, aquí en 1922, todo esto era Palestina. No aparecía por ninguna parte el territorio de Israel. Ahora, en el mapa del armisticio de 1949 está apareciendo Israel, ¿verdad?,
de Egipto ocupado. Aquí está la línea del armisticio. Y fíjense, ya Israel ha ocupado todo este territorio y están condenando al pueblo palestino a esto que está acá, donde está Jerusalén, Cisjordania y parte de Gaza. Fíjense cómo se produjo históricamente el despojo de un territorio que históricamente era de Palestina, y que no es verdad porque por razones religiosas ese territorio estaba designado o asignado a el pueblo sionista. Y finalmente hay un evento importante en la historia, que es lo que se conoce como la guerra del Yom Kippur, o la guerra de los 6 días. Y vean que ahora Israel, con el apoyo de los Estados Unidos, con el apoyo del Reino Unido, de Inglaterra y de todas las, se cogió parte del territorio de Egipto y un territorio muy rico de los altos del Golán de Siria, y está comenzando a ensancharse el territorio de Israel, que no tiene constitución, nació sin constitución en 1948, sino en una ley básica creada por Naciones Unidas para ubicar allí, ¿verdad?, a la fuerza, con el apoyo de Naciones Unidas, que, como bien lo decía el comandante Hugo Chávez, bien gracias, ¿no?, ha permitido este despojo histórico de tierras que le pertenecieron a Palestina, y que ahora resulta que están reduciendo a su mínima expresión a quienes eran los dueños originarios de esas tierras, que son los palestinos. Esta es la guerra de los 6 días, la famosa guerra del Yom Kippur, con el poderío militar de Israel. Ustedes saben que Israel no le para a las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La resolución, fíjense este dato, ¿no? Vamos a colocarlo como es, ¿no? La resolución número 2334 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas condenó a Israel por los asentamientos ilegales en territorio palestino. Esta resolución es obviada por Israel, por los Estados Unidos, y por cierto Colombia ha venido acompañando, escuchen, a Israel en estas votaciones en Naciones Unidas y en el Consejo de Seguridad. La ONU dice, ¿no?, que no reconocerá ningún cambio de la frontera de 1917, pero ¿qué hace para hacer valer la resolución y esa disposición del Consejo de Seguridad? Si el propio presidente Trump, escuche este otro dato, porque tiene que ver con el poderoso lobby sionista en los Estados Unidos, en el Reino Unido, ¿verdad? Trump declara y él reconoce que Jerusalén, que históricamente fue Palestina, ahora es la capital de Israel. Y eso realmente ha generado, ¿no?, una situación, porque eso ha envalentonado al gobierno sionista de Israel, al gobierno asesino de Israel, y están ocupando las tierras fértiles de Palestina, están desplazando a la población palestina. Recomiendo a los que puedan ver esta película, anoche la vi y de verdad nos produce un gran dolor. La película Nacido en Gaza, Cheo, Nacido en Gaza, cómo los niños y las niñas echan el cuento, cuentan cómo han sido desplazados sus padres de los cultivos en tierra palestina por los colonos judíos, cómo el Estado sionista invasor de Israel, como decía el comandante Hugo Chávez, ha aprobado una ley en la cual se prohíbe a determinadas horas. Ustedes saben que el mundo musulmán, a horas del mediodía,
a horas de las 6 de la tarde, se escucha, ¿no?, la oración que hace el pueblo musulmán. Se escucha a través de parlantes. Usted va a una ciudad musulmán, póngase en una ciudad turca, Estambul, etcétera, ¿no? Usted escucha a la hora del mediodía, en parlante, en toda la ciudad, el momento de la oración de los musulmanes. ¿Qué ha hecho el Estado de Israel? Ha prohibido, con una ley que ellos aprobaron en Israel, pero que afecta al territorio palestino, de que deben silenciar esos parlantes, porque eso afecta el oído de los colonos que invadieron la tierra de los palestinos y que están desplazando y los están arrinconando al mar. Porque además, ustedes saben que Palestina tiene salida al mar Mediterráneo. Pero Israel ha bloqueado por mar. Los palestinos no pueden pescar sino a 5 escasas millas de la playa, porque si se atreven, ¿no?, a pasar esas 5 millas, son ametrallados por los buques sionistas israelíes que patrullan esa zona. De modo que hay un cerco por mar, hay un cerco por tierra. No permiten los sionistas, el apartheid que gobierna el territorio de Israel, que le entren alimentos al pueblo palestino. Si no lo pueden hacer por mar, y vean lo que el comandante Hugo Chávez denunció, que en efecto, ¿no?, venía un grupo de ayuda humanitaria por mar a llevar comida y medicina a Gaza y a la tierra palestina, y fueron ametrallados, asaltados por el ejército sionista de Israel. De modo que Palestina se ha convertido, como decía un poeta, en la cárcel a cielo abierto más grande del mundo. Y en ese testimonio de la película, Nacido en Gaza, bueno, hay escuelas de Naciones Unidas, queridos compañeros y compañeras, en territorio de Gaza, que fueron alcanzadas por misiles lanzados desde Israel, porque decían, supuestamente allá habían células de Hezbollah, de Hamas, etcétera, etcétera. Bombardearon la escuela, asesinaron a niños, niñas inocentes, a los maestros de Naciones Unidas, pagados por Naciones Unidas, los asesinaron. Y decían esos niños, nos inscribimos en esta escuela porque pensábamos que con la protección de Naciones Unidas no la iban a bombardear, y acabaron con la mitad de la matrícula de esas escuelas. El 80% de los niños menores de 12 años están siendo asesinados en Palestina. Y los colonos, que ya por 200.000 colonos, viven en territorio palestino y están quitándole las tierras más fértiles a los palestinos. El agua que entra a Gaza, Cisjordania, la están envenenando para que muera la población palestina, porque ellos dicen que tienen que exterminar a los palestinos, que son indeseables, que es una raza inferior, que no merecen vivir en la ciudad sagrada, la ciudad santa, para los judaístas, para los cristianos y para los musulmanes, como es Jerusalén. Eso es lo que está pasando en Palestina. Por eso nosotros desde aquí, desde Radio Venceremos, levantamos nuestra voz, y no solamente no era suficiente con el proyecto de acuerdo que aprobamos en la Asamblea Nacional. Se están cumpliendo 73 años de la Nakba palestina, que es el inicio del genocidio contra el pueblo palestino. Díganme ustedes, hermanos pastores evangélicos, cristianos, ¿ustedes creen que el pueblo de Dios va a permitir este genocidio en nombre de la religión?
en nombre de un precepto bíblico. ¿En dónde aparece eso? ¿Cuál es el asidero desde el punto de vista político, jurídico? Desde lo más elemental, el respeto a los derechos humanos. La excusa del gobierno asesino de Israel es que se dispararon unos cohetes desde tierras palestinas porque ellos precisamente invadieron mezquitas, y ustedes saben que son ciudades sagradas. Allá en Jerusalén están los templos más importantes, Cheo. Está la cúpula de la roca, está el monte del templo, está el muro de las lamentaciones, está la ruta por donde transitó Jesús de Nazaret. Y eso históricamente fue de Palestina. Los mapas que le hemos mostrado por ninguna parte aparecían. Una negociación de los banqueros con el Reino Unido. Este libro de Adolfo Herz, llamado El Estado Judío, que habla precisamente, ¿no?, de que esa raza superior sionista, de los herederos del protocolo de los sabios de Sión, no se puede mezclar con ninguna otra, porque es una raza pura, una raza superior, ¿no? Y como ya lo hemos explicado, en ninguna parte de la Biblia no hay un versículo que diga que eso era tierra, ¿no?, del pueblo judío. Ahora, una cosa distinta es el judaísmo, que es un proyecto político, es una fe, a lo que es el sionismo. Porque el judaísmo, en efecto, es un proyecto político, pero el sionismo es un proyecto fascista. Vean la gran diferencia, hermanos cristianos evangélicos. No tiene nada que ver, nada que ver. Lo que se llamó en la historia, o se conoció como el reino del pueblo de Israel, el reino de Israel con el régimen sionista, son dos cosas distintas. Y nosotros no estamos en contra del pueblo judío, porque es un proyecto geopolítico de expansión, expansionista, es un proyecto guerrerista que, además del daño que ha generado en el Medio Oriente, ahora pretende venirse a América Latina. Y eso que está ocurriendo en Palestina, como han masacrado al pueblo palestino, porque cometieron el delito de nacer en esa tierra hace miles de años, y porque están siendo desplazados, están siendo encarcelados en su propio territorio por empresas privadas como DynCorp, que se mudaron y abrieron operaciones en Cúcuta, y en Cúcuta están reclutando a oficiales, ex oficiales del ejército venezolano, ex oficiales del ejército colombiano, mercenarios, que están combinándose con el narcotráfico, el paramilitarismo, para balcanizar el estado Apure, Táchira, Zulia, y unirlo con parte de La Guajira, el norte de Santander, y hacer allí lo que llaman la República del Casanare, pues. Y que el delincuente de Juanito Alimaña sea presidente de ese territorio y que lo reconozca Estados Unidos, Israel, la Unión Europea, y vea usted, pues, ¿no? Por eso es tan importante y determinante. Y con esto terminamos. Porque los judíos fueron víctimas del Holocausto, víctimas de los nazis, pero no los sionistas, Cheo, amigos que me escuchan, no. Los 6 millones de judíos que masacraron, que mataron, que exterminaron en Auschwitz y en otros campos en las afueras de Varsovia, eran comunistas, eran gitanos, eran personas con discapacidad, eran homosexuales, porque eran inferiores según la creencia, quien, por supuesto, se alineó con parte, ¿no?, de las cúpulas, las élites del sionismo financiero del mundo.
Vean la alianza con Henry Ford. Vean la alianza con la Fundación Rockefeller. ¿Quién era Henry Kissinger? ¿Ah? El poderoso lobby judío. Y a eso es lo que yo y hemos venido levantando las banderas y denunciando de que no estamos enfrentando a Colombia, la que liberó el padre Bolívar, no es al pueblo colombiano, es al sionismo que está detrás. Y esa es precisamente, y el sionismo, el imperialismo norteamericano, el poderoso y lobby sionista, chévere. Por eso las alertas, por eso este programa, por eso estas reflexiones. Perdonen si hubo algún extravío allí con la fecha, ¿no? Con los nombres. Me estaba llamando solamente el poeta Juan Ramón para corregir los compañeros que están pendientes, ¿no? Pero en el fondo, esto que está ocurriendo es una distorsión religiosa de un proyecto geopolítico expansionista que hay que detener. Por eso el comandante Hugo Chávez, queridos compañeros y compañeras, política y de todo tipo con el Estado sionista de Israel. En enero del el 6 de enero del 2009, el comandante supremo Hugo Chávez rompió relaciones, con el sionismo asesino, el sionismo israelita. Vean ustedes como el comandante Hugo Chávez nos alertaba año 2009. Pero es que además Chávez ha llevado la solidaridad con el pueblo palestino, más allá de los acuerdos, más allá de las resoluciones, más allá de quejarse en alguna tribuna importante del mundo. Chávez estableció acuerdos en la ciudad palestina de Ramallah. Inauguró el comandante Hugo Chávez un centro oftalmológico, para que usted vea hasta dónde llegó la solidaridad del comandante Hugo Chávez. Y aquí hemos becado a estudiantes palestinos en la Escuela Latinoamericana Salvador Allende. Y estamos haciendo convenios y acuerdos con el gobierno de Palestina. Reconocemos al pueblo y al gobierno de Palestina, de Mahmoud Abbas. No reconocemos al Estado sionista asesino de Israel. Y por eso es que también somos parte del movimiento de parlamentarios de Al-Quds del mundo entero, para llevar la voz, para establecer los acuerdos que hay que hacer. Por eso, en el caso de Colombia, cuidado con llamar a que el pueblo colombiano se pacifique. No, que el pueblo colombiano se mantenga luchando en las calles contra ese gobierno sionista, paramilitar de Álvaro Uribe y de Iván Duque. Queremos construir la paz, en efecto, pero cuidado con pacificar. Pareciera que el pueblo está recho, hay que llevar, hay que domesticarlo. No, señor, que el pueblo colombiano, lo alertábamos, en algún momento el pueblo colombiano se iba a manifestar, se iba a expresar, porque no aguantan la masacre que se está cometiendo el ESMAD con armas israelitas, con asesoría israelita, se está cometiendo contra el pueblo. Apoyamos y respaldamos las movilizaciones hasta que ese gobierno asesino de Iván Duque, de Álvaro Uribe Vélez, penetrado por el narcotráfico, por el paramilitarismo, abra paso a un verdadero proceso de reivindicación, de regeneración de la deuda social con el pueblo colombiano. Y no permitir al pueblo colombiano que eso se traslade a Venezuela. Y nosotros desde aquí apoyar a las Fuerzas Armadas, al general Padrino López, a exigir la libertad de esos oficiales que fueron secuestrados por el sionismo internacional. No me quedan dudas de lo que estamos denunciando. Y vamos a tener que asumir la defensa de Apure, alerta con Apure, ojo con Apure. Por eso yo cada vez que puedo
Le doy un abrazo y reconozco al hermano Freddy Bernal, porque Freddy Bernal paró en la raya la agresión paramilitar. Venían primero por el Táchira, y este que está aquí humildemente había sido vicepresidente del partido en el Táchira, y alertamos en la oportunidad. Esa condecoración que nos dio Miguel Mamora, Cheo, que te mandé, es precisamente en función de eso. Fuimos allá a arriesgar el pellejo, a denunciar esos grupos paramilitares, los rastrojos, los jurabeños, a pedirle que colocaran a Freddy Bernal como autoridad político-militar del Estado Táchira, porque por ahí venía la agresión del sionismo. Afortunadamente el presidente escuchó al alto mando, al compañero de los dados, a todos, y allí está Freddy Bernal. Y gracias a Freddy Bernal y a esa valentía que lo ha caracterizado, ese hombre mantuvo a raya a los paramilitares, Cheo. Y vean el acto heroico de Tienditas y Omar Prieto, que está dando la batalla en el Zulia, muy dura, pero es necesaria. Pero en Apure tenemos que cerrar filas como venezolanos y expulsar. Váyanse para Colombia. Vayan allá a resolver el problema de Colombia, que ya le explicamos, que es una violencia sistemática de más de 60 años, que Venezuela no tiene nada que ver, que nosotros más bien hemos ayudado a construir la paz de Colombia. Y eso lo saben todos y todas. Hugo Chávez, otra vez, nuestro comandante supremo, pendiente de lograr la paz y el reconocimiento. Ah, pero ¿quién destrozó la bandera de la paz? Álvaro Uribe Vélez, que es uno de los capos más buscados por la DEA, el que realmente controla y sustituyó a Pablo Escobar Gaviria. Su padre era muy amigo de los Ochoa, eran todos ellos una élite. Es Álvaro Uribe el que le entrega a Pablo Escobar todos los permisos cuando era jefe de la aviación civil de Colombia para que despegara droga de Colombia en aviones. Por eso la cantidad de pistas de aterrizaje en las fincas de Pablo Escobar, etcétera, etcétera. De Rodríguez Gacha, el mexicano. Es Álvaro Uribe el creador de todo esto. Ahora tenemos que sumar entonces fuerza con el pueblo colombiano. Vamos Colombia, fuerza Colombia. Fuerza al pueblo colombiano para que terminen de acabar con esa narcodictadura de Álvaro Uribe. Hay que cuidar a Gustavo Petro. Acuérdense que les dije hace un rato, 6 candidatos presidenciales asesinados en Colombia por el narcotráfico, por las familias de las que forma parte Álvaro Uribe. Esa es la estructura que estamos enfrentando. Por eso, Colombia, el año que viene, elecciones. Vamos, Colombia. Ustedes pueden. Desde aquí, desde Venezuela, le transmitimos toda nuestra solidaridad. Pero sean ustedes los que resuelvan el problema colombiano. Y el pueblo colombiano sabe, porque ha guerreado durante más de 60 años contra un Estado asesino, asesorado por el gobierno israelita. Vean ustedes a este coronel Jair Klein, el origen del paramilitarismo en Colombia. Caso Klein, soldado coronel israelita. Ahí están las pruebas, pues. Creemos entonces, Cheo, que hemos logrado cubrir el objetivo. Agradezco los saludos. Buenas tardes, ahí del municipio Crespo. De Barquisimeto nos envían saludos. Del Perú nos envían saludos. Bueno, fuerza Perú, fuerza Perú. Vamos que sí puede Pedro Castillo. Y no es santo de nuestra devoción, pero estamos con el pueblo peruano para que se dé una nueva constitución, para que realmente ese gobierno atienda a la población peruana y no las esté matando el neoliberalismo, que no vuelva el fantasma de la traición en los tiempos de Bolívar, de Antonio José de Sucre. Entonces, Cheo, ahí está la relación directa. Israel, Estado sionista, con el narco para el gobierno de Colombia. Lo que hicieron en Palestina, lo que pretendían en Siria, pretenden hacerlo aquí por el Apure, en Venezuela, balcanizar
La contratista Dyncorp, que hace vida ya en el Medio Oriente, abrió operaciones en Cúcuta. Vean la similitud. Empresas contratistas de la guerra. Y esa es la gran batalla que se está librando. Estamos en una transición interimperialista. Lo que ocurre en Colombia y en Venezuela será la suerte de América Latina. Y con nosotros no van a poder. Con esta tierra de grandes libertadores, hoy en el marco del bicentenario de la campaña de Carabobo, nosotros levantamos las banderas del espíritu de los libertadores, precisamente para reencontrarnos con la historia que pretendieron ocultar. Porque ¿qué dice Hollywood? Que Estados Unidos ganó la Segunda Guerra Mundial. Mentira. Estados Unidos estaba apoyando a Adolfo Hitler. Vean a Henry Ford, vean a John Rockefeller apoyando a la maquinaria belicista de Adolfo Hitler, si no es por la acción heroica del pueblo soviético, que fue quien derrotó a esa peligrosa y poderosa maquinaria belicista nazi-fascista. ¿Qué hubiese ocurrido con la humanidad? Gracias a Joseph Stalin, gracias al pueblo soviético, más de 26 millones de muertos en la guerra de la victoria de la gran patria, como lo llaman ellos. Vean ustedes lo importante de todos estos eventos. Y aquí estamos nosotros, hermanos, con nuestras ideas, con nuestra conciencia. Por eso esto hay que divulgarlo, hay que difundirlo, hay que debatir con la juventud, en las escuelas, como decía el compañero, en las escuelas hay que dar este debate. El Estado de Israel no aparece en las escuelas palestinas porque no existe el Estado de Israel, no tiene constitución. Son unas leyes básicas de establecimiento a partir de la resolución de Naciones Unidas y del negocio de los Rothschild con el imperialismo británico y de esa, digamos, instrucción que dio el Consejo Mundial Sionista de buscarle un territorio a las élites del sionismo del mundo. No pudieron en Argentina y fueron a Palestina. Y están desocupando, desalojando al pueblo palestino, están masacrando al pueblo palestino. Por eso la solidaridad, por eso la importancia de esa lucha de resistencia. Vamos, Palestina. Y tenemos que pedirle al pueblo de Israel que se levante contra esa pandilla de asesinos, de genocidas que dirige ese territorio de Israel, y a pedirle a los movimientos del mundo que se levanten. Solidaridad con Colombia. Vamos, Colombia, que ustedes pueden con ese narco para gobierno apoyado por el sionismo. No permitan que esa amarga historia, eso que han vivido ustedes en Colombia, esa guerra de tantos años, se venga para otros países, y aquí nosotros no lo vamos a permitir. Por eso es tan importante estos espacios. Y finalmente ya decimos que hay que preservar los espacios de la revolución, porque nos permite defender esa verdad, la verdad por la que murió Cristo, la verdad que nos hará libre, y eso que debemos llevar en nuestros corazones. Por eso es tan importante también este bicentenario de la batalla de Carabobo. El martes nos sumamos a los actos. Dentro de poco vendrá una comisión de la Asamblea Nacional, seguir ayudando al alcalde, y daremos la batalla. Y cuando sean las elecciones en noviembre, ahí iremos todos como un solo partido, el partido de Hugo Chávez, a derrotar a los que quieren restaurar la cobardia en el gobierno local. Vean ustedes lo peligroso que sería un gobierno de los godos otra vez en Carora. Ese gobierno de los godos que derrotamos nosotros en el 2004 tiene rasgos de apartheid. Son una élite, son una clase social. Les quitamos el privilegio, les quitamos el poder, los desalojamos del poder
por la vía electoral y hoy quieren volver a gobernar este municipio. Ojo al chavismo, aquellos que andan por allí, a los chavistas, radicales, ¿no? Originarios, que a lo mejor han sido desatendidos, que a lo mejor han sido golpeados. Ojo, cuidado, ustedes permiten que vuelva el gobierno de la Godarria. Imagínense ustedes los niveles de persecución aquí en Carora. Un gobiernito de la apartheid en Carora, pues, persiguiendo a los dirigentes chavistas, populares, revolucionarios. Por eso no podemos permitir que eso vuelva a ocurrir. Que tengo diferencias con nuestros hermanos dirigentes, tendremos la diferencia. Pero cuando aquí se decida que el partido de Hugo Chávez le asignó que fulano de tal es el candidato, por ese vamos a ir todos y todas. A derrotar al gobierno de la Godarria, que lo quieren restituir. Quieren venir con su carita de yo no fui. No, ellos vienen a restituir ese municipio. Ellos vienen por el latifundio, ellos vienen por las tierras, ellos vienen a recuperar el poder económico, el poder religioso. Vienen por todo eso, a recomponer a la Godarria, ahora con caras afeminadas quizás, entalcadas o polvorientas quizás, que tienen medios de comunicación, sí, precisamente sostenidos con dinero de la corrupción, pero a ellos no les importa para nada. Entonces mucho cuidado, compatriotas. Henry Falcón, cuando Hugo Chávez rompió relaciones con el Estado asesino de Israel, se fue para Israel. Y eso es una de las cosas que yo denunciaba en el momento. Vean los de Henry Falcón aquí. Tenía yo razón cuando me decían, tienes que abrir el partido, que venga la gente de Henry. No, señor, con la Godarria no hay pacto posible. Son nuestros enemigos históricos y serán nuestros enemigos históricos. Y yo les digo también a los pastores evangélicos que nos están escuchando, Cheo, a los pastores cristianos evangélicos. ¿Ustedes se acuerdan? En el 2004, cuando Monseñor Herrera Riera, cuando el que aquí gobernaba, el godo que gobernaba, le cerró las puertas a la iglesia cristiana evangélica. Yo me acuerdo, queridos compañeros y compañeras, aquí en un gobierno netamente catolicista, no era laico, no. Usted, hermano pastor evangélico que me oye, usted no podía entrar a la alcaldía, usted no conocía en el despacho del alcalde, precisamente por esa situación, hasta que llegamos nosotros a liberar y los convocamos, los reconocimos y los visibilizamos. Vean ustedes, hermanos y hermanas cristianos evangélicos, no se dejen engañar por esa Godarria que viene allí con su carita bien lavada, yo no fui, con todo el dinero de la corrupción, ¿no? A querer y que gobernar nuevamente el municipio. Sería la debacle, sería volver a esos tiempos del derecho de pernada, eso que superamos nosotros aquí. Y por eso es que me han satanizado, por eso es que han dicho cualquier locura que se les ocurra y la echan a correr por las redes sociales, por los medios de comunicación. ¿Y por qué creen que este que está aquí sigue firme? Porque ha sido falso. Si alguna cosa hemos tenido nosotros, es que hemos sido irreductibles. Y a mí nunca me van a catalogar de saltimbanqui o de ir de allá para acá. No, toda mi vida he estado del lado de la izquierda. No había aparecido Hugo Chávez y ya nosotros en la universidad levantamos la bandera del socialismo, andamos con nuestra rebeldía a cuesta. Y pasó Hugo Chávez y siguió post Chávez y seguimos levantando la bandera del socialismo. Nunca hemos traicionado nuestros principios, nuestra condición de socialistas, de militantes de la esperanza. Así que bueno, de esta forma, queridos compatriotas,
ya para cerrar y agradecer todas las comunicaciones que llegan por Instagram, por Facebook Live, por las redes, despedimos nuestra participación y dejamos al conductor del programa más largo de la radiodifusión torrense, mi hermano y camarada, Cheo Barrio. Con Cheo tiene usted la palabra. Muchas gracias, Julio. Caramba, buena disertación. Por eso estamos pendientes para escuchar perfectamente la disertación de Julio Chávez. Lamento mucho que hayan sacado varios países fuera de porque supuestamente el contenido no era. Nos estaba avisando también nuestro presidente de la Cámara Municipal, José Gil, que desde el Vietnam, de China y Chile te estaban mandando también felicitaciones y saludos, y lamentablemente pues Facebook desconectó allí muchos países, ¿no? Sí, señor, Cheo. Pero bueno, ahí... La dictadura es esta, ¿no? Sí, la dictadura es aquí, pues. Exactamente, que la dictadura es esa. Pero fue muy bien el análisis para entender muchas cuestiones. Creo que está en el hilo telefónico, vamos a tratar de ubicarnos aquí, de José. Adelante. Se cayó José Gil, por favor, José, para sacarte de una vez al aire por aquí mismo, no te preocupes, vamos a tratar de ubicar a José, que estaba en línea, porque nos interesa también. Ahí está el compañero Ramón Suárez también saludando, ¿no? Saludos al diputado Ramón Suárez. Al tercer comandante del Poder Saludamos Popular. a José Gil también, los compañeros de Río Tocuyo, los compañeros de la sexodiversidad, de los CLAP, de la VC. No, Cheo, parece que el programa lo estaban escuchando, lo estaban viendo, ¿no? Más o menos estamos escuchando. En el aire, dígame, en el aire está saliendo el aire, profesor. Ajá, así es. En sintonía con la enseñanza, en sintonía con el debate y la discusión sobre la realidad del mundo y la realidad que vive nuestra patria grande, porque la realidad que la situación del mundo de Venezuela no es una situación específica, es una situación general de todas las naciones. Ella está hablando de que está en gran convulsión sobre todo el mundo de que está desarrollando en todos los cuadros de la estructura económica, político y social que vive la humanidad. Entonces, un gran abrazo, saludo al camarada Julio Chávez, de un lugar de la patria chica. Muy bien. Gran abrazo, saludos. Cuarto comandante. Mira, Marconi, ¿no? Una cantidad impresionante de mensajes, Cheo. Sí, estamos observando por A todas pesar las de, bueno, de los esfuerzos de Facebook Live, de Facebook, ¿no? De la empresa privada, ¿no? Claro. De restringir, limitar la comunicación. Bueno, es impresionante. Ahí está llamando Joel Morales también. Llamando Joel Morales, no sé Si lo trataríamos de sacar. ahí está, mira. Ajá, bueno, lo de la situación interna de la nueva red de corrupción, las que lo sabe, eso hay que darle duro, hermano. Sobre la nueva Mira, ley de Cheo, yo creo que corrupción. ese coronel hay que inclusive degradarlo en acto público, ¿no? Coronel, Meterle todos los años que sean posibles, ¿no? Quitarle todas las propiedades que haya tenido, Malavidas, etcétera, ¿no? Y aplicarle todo el peso de la ley, sea quien sea, sea el coronel que sea, ¿entiendes? Sí. Pero las Fuerzas Armadas, en esencia, no son corruptas, Cheo, son las individualidades. Exacto. Hay que darle duro, Claro. duro, con fuerza, como va a ocurrir también en unas gestiones que estamos adelantando. Ahora, yo respondo. En este caso el Lacho Ande, ¿no? Y que Hay que ir, Cheo, por toda esa estructura de corrupción que hay en la Fiscalía General de la República, Cheo. Eso va a ser mi gran lucha y mi gran batalla. En el Poder Judicial, Cheo. Ahí iremos a dejar la vida, ¿no? Pero esa es una gran batalla que tenemos que librar. Yo pido todo el apoyo de la fuerza revolucionaria y del pueblo chavista y más allá. Esa batalla tenemos que ganarla, Cheo. Tenemos que depurar el Poder Judicial.
tenemos que depurar, ¿no?, con la participación protagónica de nuestro pueblo, los trabajadores y trabajadoras. Gracias a la denuncia de esa trabajadora del Lácteo Los Andes, vean lo importante de lo que ha creado el presidente, de los consejos presidenciales del Poder Popular, Cheo, para tener línea directa, conexión directa. Por eso es tan importante aprobar la ley de la ciudad comunal, la ley del Parlamento comunal, los consejos presidenciales del Poder Popular. Cheo, profundizando la construcción del Poder Popular. Es la única manera de acabar con la corrupción y de que nazca el Estado que está por nacer. Y esa ha sido la gran lucha de todos nosotros, Cheo. Por eso la experiencia del 2004, por eso yo pido a la dirigencia de Torres que estudie la propuesta, que volvamos, que vamos a las raíces de lo que fue el proyecto originario, porque en definitiva, creo que es la gran tarea que tenemos. No hay que estar con la queja, Cheo. Sí. No hay que estar quejándonos. No, hermano, vamos adelante, ¿no? Y si no nos paran, nos cierran la puerta, nos metemos por la ventana, Cheo, ¿eh? Sí. Pero hay que insistir, hay que perseverar. Hay que perseverar. Y en esa gran batalla se nos va la vida, Cheo. Claro. Pero ahí estamos apostando todo lo que tenemos, todo lo bueno de nuestra patria, del nacionalismo, de eso que hemos aprendido, en las ideas que nos hemos formado, en las ideas de Hugo Chávez. Tenemos que aplicarlas. Tenemos no solamente que ser, tenemos que parecer también. Tenemos que asumir, bueno, como lo hacía el profesor Istúdiz, un extraordinario maestro, un pedagogo, un revolucionario, Hugo Chávez, Darío Viva. Tenemos que ser como ellos, Cheo. Sí. Tenemos que ser perseverantes en la idea. Son más los honestos que los corruptos y deshonestos. Y no podemos dejar que nos quiten los espacios. Tenemos que pelearlo con la verdad por delante, con los valores y principios, con nuestra dignidad cuesta. Y es la gran tarea redentora. Bueno, Cheo, te dejo, porque la audiencia se va a molestar con tu programa. Nos atacaron mucho cibernéticamente también, inclusive en nuestra refinería. Pero algo está pasando en Estados Unidos también. Bueno, ahí está, Cheo, sin gasolina. Sin gasolina. Ahí está un desempleo galopante. Ay, mi madre. Ahí están también los afrodescendientes, ¿no? Y en Estados Unidos van a pasar cosas muy interesantes, Cheo. Como ocurrió en Colombia, yo te lo decía, sí, igual va a pasar en Estados Unidos. Eso es indetenible. Indetenible. Bueno, Cheo, ahora sí nos vamos, para que siga haciendo el programa, ¿no? En contacto, estamos en contacto. Va a empezar sin ton ni son ahora. Hermano, jugará. Muchísimas gracias. Gracias, Cheo, gracias a ti, hermano. Para eso somos el espacio de Sin Ton ni Son y también